que voy. Buenos días o buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Qué bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos están? Buenas tardes, ingeniero. Hola, ¿cómo están? Ya están 16. Buenas tardes. Me disculpo por ayer. Ayer estuve en un trámite y me fue imposible salir. Llegué bastante más tarde. Entonces les voy a dar hoy media hora más y mañana otra media hora más para suplirles ese tiempo que perdimos. Vamos a compartir aquí. Hoy nos tocaba trabajar justamente en la resolución de problemas relacionados con el péndulo físico y el péndulo de torsión. Vamos a trabajar en eso, solo déjenme buscar las tablas para que podamos consultarlas. Permítanme un ratito. Las tablas, ¿dónde están? ¿Dónde está esto? Deben estar por aquí, aquí está. Entonces, vamos a ver. Acordémonos de lo siguiente. Qué lentes tengo. Ok. Aquí tenemos las tablas. A ver si ahí están. Acordémonos de lo siguiente. El péndulo, aquí tenemos un resumen de los 4 osciladores. Debe estar más adelante. No lo hice. ¿Qué lo hice? Por aquí teníamos una... donde estaban los 4 osciladores, no lo encuentro ahora. Bueno, no lo tengo. Ahí, pero... Acuérdense de lo siguiente. Que en el caso particular del péndulo simple, del péndulo físico, perdón, uno calcula la frecuencia de oscilación con la expresión omega es igual a la raíz de mgd sobre i, ¿verdad? Entonces, ese es omega y acuérdense que después uno puede aplicar perfectamente las expresiones que relacionan a omega con la frecuencia y con el periodo. Eso es lo que tendríamos que hacer. Vamos a ver entonces que en este caso se nos dice que tenemos a un péndulo físico formado por un disco. Observen ese disco que tenemos allí. Ese disco se encuentra, observen, pivoteado. ¿Se acuerdan el concepto de pivoteado? O sea, se encuentra apoyado en ese punto que se encuentra a una cierta distancia h del centro. Ahí lo tenemos.
¿verdad? Vamos a resolver acá. Discúlpenme que estaba arreglando ese espacio. Entonces, fíjense bien. Tenemos un disco. El disco tiene una masa que nos dicen que la masa del disco, M mayúscula, le vamos a llamar, es de 5 kilogramos. Luego, no olviden que el centro de masa del disco justo está en el centro del disco. Entonces, noten que esta distancia h que nos dan, tiene 20 centímetros de radio, R es igual a 0.2 metros. Se encuentra, noten que esta distancia h que nos dan vendría a ser la distancia del centro de masa del disco al eje de rotación, que es esta línea. O sea, vendría a ser esa h, la D mayúscula que aparece involucrada en la frecuencia angular de oscilación natural del disco. O sea, acuérdense cuáles son las ecuaciones. Omega sub 0 para el péndulo físico es igual a la raíz cuadrada de mgd, esa D, esa a la que me refiero, sobre el momento de inercia respecto de, en este caso, de B, debería ser, porque el eje de rotación es B. ¿Ok? Bueno, entonces lo que nos están pidiendo es que calculemos cuál es el momento de inercia respecto de B. Obviamente va a quedar en función de H. Entonces, empecemos por ahí. A. Yo quiero el momento de inercia respecto de B, pero tengo el momento de inercia que pasa por el centro de masa, que es esta línea que estoy dibujando. Si yo calculo, si yo tengo de una tabla el momento de inercia respecto a este eje que pasa justo por el centro, lo que estaré obteniendo será el momento de inercia respecto del centro de masa, pero a mí me interesa IB. Y observen que esta distancia que separa los dos ejes que son paralelos es precisamente H. Entonces nos vamos a ir a una tabla donde vamos a consultar cuál es el momento de inercia de ese disco. Cuando pasa, aquí lo tenemos, fíjense bien, cuando el eje pasa justo por el centro del disco, que vendría a ser este cilindro sólido, aquí lo ven. O sea, observen que esta expresión es independiente del grosor. Tanto me sirve para un cilindro, entonces para un disco de cualquier espesor. Es igual a un medio de la masa por el radio del cuadrado. Entonces vamos a copiar. Este I respecto de D debería ser, utilizando el teorema de ejes paralelos, al ICM, que es el que acabamos de consultar, más la masa por esa distancia que es h cuadrado. Entonces, donde ICM acabamos de encontrar que es igual a un medio de la masa por ese radio al cuadrado. Entonces vamos a sustituir. Esto va a ser igual a un medio de m, perdón, a un medio de la masa por el radio al cuadrado más m por h cuadrado. Y esto nos da entonces, a ver, m por r cuadrado sobre 2 más h cuadrado. Así lo podemos dejar, ¿verdad? Ese es el resultado que obtenemos. Díganme si está bien. ¿Está claro eso? ¿Aló, aló? Estamos utilizando el teorema de ejes paralelos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, todo claro. Ahí tenemos el momento de inercia respecto de... Ahora nos dicen, inciso B, ¿cuál será su frecuencia y su periodo de oscilación? Entonces, tomamos esta expresión, que es igual, acuérdense, por definición, a 2pi sobre el periodo y sub 0, o sea, el periodo natural, y es igual a 2pi multiplicado por f. Lo que nos están solicitando son f y t. Entonces voy a calcular f sub 0. De aquí yo despejo, y f sub 0 es igual a 1 entre 2pi por esa expresión que tenemos ahí, por m, g, d sobre i, v. Sustituyamos todo eso. Nos quedaría entonces 1 entre 2pi
por la raíz cuadrada de mg, y d es igual a h, ¿verdad? Y aquí tendríamos m por r cuadrado sobre 2 más h cuadrado. Es lo que obtenemos. Se cancela m, ¿verdad? Y lo que nos queda es eso. Lo único que uno puede hacer es sustituir el valor del radio. Lo vamos a dejar así. No sé para qué nos dan masas si va a quedar todo en función de h. Entonces nos va a quedar así. Lo podemos dejar así como 1 entre 2pi por la raíz de GH entre, a ver, podría quedar así, R cuadrado más 2H cuadrado, y aquí quedaría un 2, si no me equivoco. A ver. Sí, ¿verdad? 2 entre R cuadrado más 2H cuadrado. ¿Preguntas? Nos quedaría de esa manera, lo podemos dejar así. Y el periodo es el inverso de esa expresión. El periodo es el inverso de la frecuencia. O sea que 2pi justo por la raíz invertida. O sea, R cuadrado más 2H cuadrado dividido por 2G por H. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Sí? Bueno, pasamos al siguiente problema. Si no tienen preguntas. Ahora tenemos ese péndulo. Ese es un péndulo físico, pero observen que está formado por una varilla sólida, que es esta parte de acá, que tiene una masa y tiene una longitud, y está unido a una esfera de radio 0.5 y 5 kilogramos de masa. ¿Verdad? Vamos a anotar esos datos aquí. La masa de la varilla le voy a llamar MB, es de 2 kilogramos. Tiene una longitud de L, le voy a llamar L, de 2 metros. Y luego tenemos una esfera que tiene una masa, le voy a llamar ME, de 5 kilogramos. Y tiene un radio R de 50 centímetros, 0.5 metros. Lo primero que nos piden es que calculemos el momento de inercia. Entonces, el momento de inercia es una suma. Voy a dibujar aquí en detalle. Fíjense bien, hay que tener cuidado. Este es el eje de rotación, A. Entonces, yo voy a calcular el momento de inercia de una varilla respecto de este punto, que es el extremo, ¿verdad? A ese lo voy a llamar IV de la varilla. Y además tengo que calcular el momento de inercia de una esfera respecto también del punto A. Le voy a llamar IE y sumarlos, ¿verdad? O sea, el momento de inercia total sería el inciso A, esto vendría a ser la suma IA de ambos momentos de inercia. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar cada uno de ellos primero. Hay que irnos a la tabla para buscar los momentos de inercia que nos van a ser de utilidad. Entonces aquí tenemos, déjenme quitar esto de acá. Entonces aquí tenemos, permítanme, ¿qué estoy haciendo? Lo cerré. Anoten aquí, fíjense bien, la esfera es sólida, miren, respecto de un eje que pasa por su centro de masa, por acá. Anoten, tiene un momento de inercia de 2/5 m por r cuadrado. Anótenlo para que me lo digan después. Y aquí ya tenemos una varilla respecto de un extremo, miren, ya nos lo dan. Y entonces eso nos da 1/3 de m por el largo al cuadrado. Entonces me voy a regresar, aquí cerré la aplicación, vamos a regresarnos. Acuérdense que tienen esos valores allí que les pedí guardar, entonces aquí vamos a sustituir. Esto sería igual entonces a lo siguiente. Empecemos con la
La de la varilla no hay ningún problema. Eso ya directamente está calculado para el extremo 1/3 de la masa de la varilla por esa distancia al cuadrado. Calculen ustedes aquí a la par 1/3. La masa de la varilla es 2 kilogramos y la longitud de la varilla es 2, nos va a quedar un 4. 8 entre 3. ¿Cuánto les da 8 tercios? 2.66, no estoy seguro. 2.66. 2.67, lo vamos a dejar así aproximado. Y tiene las unidades de kilogramos por metro cuadrado. Ya tenemos el primero. Ahora, para encontrar el de la esfera, tengo que aplicar el teorema de ejes paralelos. Porque el de la esfera, respecto del eje de rotación, respecto de su centro de masa, es 2/5 de la masa de la esfera por su radio al cuadrado. 2/5 de mr cuadrado. Pero tenemos que proyectar este hasta el punto A. ¿Y a qué distancia está el punto A? Observen que está a una distancia de L más el radio. Aquí tenemos el radio R. Entonces esto sería igual a M de la esfera por L más R al cuadrado. Vamos a ver cuánto les da eso. 2/5. A ver, para que simplifiquemos esa expresión, lo podemos expresar como masa de la esfera. No, ahí mismo, no nos compliquemos. Vayan sustituyendo, entonces nos quedaría 2/5, la masa de la esfera es 5 y el radio es 0.5 al cuadrado. Y a eso le vamos a sumar 5 por 2.5 al cuadrado. Vamos a ver cuánto les da esa IE. IE. Ustedes me dicen cuánto les da. Mientras voy a hacer... ¿De dónde sacó el 2.5? Ya les digo. Ese 0.5 es el dato. Aquí está el radio, miren. Es 0.5 más 2 nos da 2.5. O sea, es esta distancia. 0.5, aquí está. 0.5 metros es el radio y 2 metros es la longitud de la esfera. Usted me iba a preguntar algo, joven. Una joven me había preguntado algo. Es 2 más 0.5. Es la distancia desde A hasta R. Es toda esta distancia. Entonces sumamos a R, le sumamos R. Ahí. Es 31.75. 631 me dijo, así. 31. No, 31.75. Ok. Entonces eso nos da 31.65 me dijo, o 75. 75. 75. 75 kilogramos metro cuadrado. Y ahora sumamos los dos. Y ese va a ser IA. Eso nos va a dar ¿cuánto? 34, no sé cuánto. A ver cuánto le da. Este más este. Ajá. 34.42. Punto 42 kilogramos metro cuadrado. Muy bien, ya tenemos el inciso A. Ahora inciso B nos dicen que calculemos la frecuencia de oscilación. Bueno, pues entonces, ojo, este es bien interesante. Fíjense bien. Para obtener la frecuencia de oscilación, solo nos acordamos que omega 0, en el caso del péndulo físico, presten atención, esto es muy importante, es igual a mg sobre d dividido por i, 0. Entonces yo necesito encontrar d. O sea, ¿cuál es la distancia del centro de masa al eje de rotación?
Y observen que D tiene que ser el momento de inercia de ese cuerpo nuevo, de ese cuerpo compuesto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo muy sencillo. Voy a dibujar aquí el sistema que tenemos, que es una varilla unida con un resorte, ¿cómo se llama? Con una esfera. Este es el punto A. Entonces voy a dibujar un eje vertical. Va a ser un eje Y. Voy a ubicar el 0 acá, ¿verdad? Entonces fíjense bien. En rojo voy a marcar los centros de masa de cada cuerpo. A la mitad de la varilla, a una distancia de ¿cuánto? Entonces vean, a una distancia de 1 metro aquí, yo podría decir que en este punto tengo una masa concentrada en ese punto, que sería la masa de la varilla, a 1 metro, ¿verdad? O sea, a 1 metro tengo aquí una masa que es la masa de la varilla, en el centro de masa de la varilla. ¿Y dónde está el centro de masa de la esfera? El centro de masa de la esfera está en el centro de la esfera. Esta distancia desde aquí hasta acá, hasta aquí abajo, si se fijan que 2 metros más 0.5. Aquí entonces, en esta posición, tengo otra masa, que es la masa de la esfera. Esta distancia es 2.5. ¿Ok? Entonces, lo que para uno encontrar el momento de inercia del cuerpo compuesto, lo que hace es utilizar la definición de momento de inercia. ¿Se acuerdan? En este caso, yo quiero la coordenada del momento de inercia, perdón, del centro de masa. Si yo quiero la coordenada del centro de masa en el eje Y, esto es igual, si ustedes se acuerdan, se usa la media pesada. O sea, tomo la masa de la varilla y la multiplico por la distancia a la que se encuentra la varilla, donde se encuentra concentrada la masa de la varilla, que sería esta, le voy a llamar si quieren YB, y a esta le voy a llamar YE, la de la esfera, multiplicado por la masa, más la masa de la esfera multiplicada por su distancia, y lo divido entre la suma de las masas. ¿Se acuerdan que esta es la definición se la voy a escribir aquí la definición para que la recuerden? Aquí abajo, para que la tengan ahí. A ver, ¿dónde lo escribo? Aquí se lo voy a escribir, lo voy a hacer un apartadito aquí. La coordenada en X del centro de masa, por definición, es igual a 1 entre la sumatoria de las masas involucradas multiplicado por X sub I por M sub I, ¿se acuerdan? Más, no. Se lo voy a escribir más reducido, permítanme. Sería así. Es igual, así, a la suma desde I igual a 1 hasta la enésima masa que forma el sistema. ¿Se acuerdan? Y aquí tenemos la masa sub I por la distancia en X a la que se encuentra esa masa. Y toda esa suma la divido entre la sumatoria de las masas de todo el sistema, desde I igual a 1 hasta N. De la misma manera se obtiene el de Y. Solo que ahí lo único que va a cambiar, y el de Z, si fuera el caso, ¿verdad? Sería en lugar de X, es Y, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces ustedes hagan ese cálculo. Sería Y del centro de masa, que vendría a ser justamente la distancia D que necesitamos. Esa es la distancia, va a estar como por aquí, ¿verdad? Creo. Por ahí va a darnos el centro de masa del sistema, CM. Y entonces lo que yo necesito es esta distancia. Y es la que vamos a calcular. Es igual, hagan sus cálculos, masa de la varilla es 2, que multiplica a 1, más 5, que multiplica a 2.5 entre 7. Vamos a ver cuánto les da eso.
eso vendría a ser la ubicación del centro de masa. Estamos usando la definición de centro de masa que espero que hayan visto en física 100. No sé si vieron eso. A ver cuánto les da. $2.071. 2.071. Miren que era más o menos lo que les decía. 2 metros justamente era aquí. Es un poquito. Es 0.77 centímetros adentro de la esfera queda. Porque la esfera es la más masiva. Entonces ya tenemos D. Teniendo D, entonces ya podemos proceder a usar la ecuación que nos pidieron. Aquí tenemos el momento de inercia. Y allá ya tenemos un ingrediente. Ya tenemos el momento de inercia. Aquí tenemos D, que es igual a este valor. ¿A qué es igual el M? La suma de las dos masas. Es la masa del total del cuerpo, ¿verdad? Entonces, M es la masa de la varilla más la masa de la esfera igual a 7. 7 kilogramos. Entonces, ahora sustituimos. De una buena vez calculemos, ¿qué es lo que nos piden? La frecuencia de oscilación y el periodo. Perdón, repítame. Aló. No lo escuché. Bueno, entonces calculemos F sub 0. F sub 0 sería 1 entre 2pi por la raíz de mg por d sobre i a. A ver cuánto les da eso. O sea, m es, aquí lo tienen, 7 kilogramos, aquí tienen el momento de inercia y tienen d. A ver cuánto les da. Aquí tenemos la masa. Y el inverso de eso les va a dar el periodo. Me avisan cuando lo hayan calculado. Voy a reducir esto para tener más espacio aquí. Alguien lo tiene, me avisan cuando lo tengan para seguir con el otro inciso. $0.32. 0.32 que serían hertz, ¿verdad? Porque esa es la frecuencia. 0.30. ¿Y el inverso de eso cuánto le da? 1 entre 0.32. Que sería el periodo, que es lo que nos están pidiendo primero. ¿Cuánto le da eso? 3.09. 3.09. 09 segundos. Sí. Muy bien. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahora el inciso C. En el inciso C simplemente vamos a utilizar la ecuación, el modelo matemático de la posición. Dice el ángulo, la velocidad angular y la fuerza. Aquí voy a necesitar más espacio. Permítanme. Porque son 3 ecuaciones.
Entonces voy mejor a hacer un espacio más aquí adelante. En este caso, entonces, déjenme eliminar esto de acá. En el inciso C, ustedes tienen los datos ahí, me los dictan. Lo que tenemos que hacer son las ecuaciones para esos tres, fíjense bien. Inciso C, quiero la ecuación del ángulo. Entonces, no me dan cuál es el ángulo inicial, se supone que son ángulos pequeños, no dicen, bueno, entonces inciso C, el ángulo en función, entendiendo que el ángulo es el ángulo que forma aquí, ¿verdad? En función del tiempo va a ser igual al ángulo inicial que no lo tenemos eh, por el coseno de punto 32 nos había dado, ¿verdad? No, el inverso, perdón, aquí nos hace falta esto. Punto 32 nos dio la frecuencia. Multiplique esto por 2pi. Eso por 2pi para que tengamos omega. Vamos a escribir aquí. ¿Cuánto le da omega 0? 2.01. 2.01 radianes por segundo. Muy bien, entonces vámonos acá y sustituimos 2.01 ahí. Necesitamos esa ecuación de la posición, ¿verdad? Entonces nos va a quedar el ángulo inicial por el coseno de 2.01 radianes por segundo por el tiempo. Y como, fíjense bien, dice, el otro dice, la varilla se desplaza de su posición de equilibrio y se suelta. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente que el ángulo de fase es cero. Porque t igual a 0 comienza teniendo la varilla en su posición máxima. Esa sería la expresión para la posición angular. Para la frecuencia angular, simplemente derivamos eso, nos va a quedar menos 2.01 por teta sub 0 por el seno de 2.01 radianes por segundo por t. Nada más. ¿Y ahora cuánto le da 2.1 al cuadrado? Que sería alfa de t. 2.01 al cuadrado, 4. No sé, 001. No estoy seguro. 4.41. 4.41 veces el ángulo inicial por el coseno de 2.01 radianes por segundo sobre t, ¿verdad? Ahora, nos piden también la fuerza sobre la masa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, acordémonos de lo siguiente. Para el cálculo de la fuerza simplemente va a ser igual, la función fuerza va a ser igual a la masa total del sistema por la aceleración, pero ojo, en función del tiempo, esta aceleración es la aceleración tangencial, porque es la aceleración eh, de desplazamiento, no es la aceleración angular. Entonces, usted solo tiene que acordarse que hay una relación entre los parámetros de traslación y los parámetros de rotación, que son estos. La distancia recorrida es igual al radio por el ángulo recorrido, ¿verdad? Entonces, la velocidad, si me la pidieran, yo la puedo calcular, solo tengo que multiplicar a r por la frecuencia angular. Y de la misma manera, la aceleración, solo tengo que, para obtenerla, solo multiplico a r por alfa. Entonces significa que la fuerza va a ser igual. Tomo esta expresión y la multiplico por el radio. El radio es 0.5, ¿verdad? Entonces nos va a quedar menos 0.5 por 4.41 veces el ángulo inicial, ¿verdad? Ahí estoy multiplicando r por alfa por el coseno. Me falta aquí la masa.
porque es la fuerza. Entonces solo tengo que multiplicarlo además por la masa. Y la masa de todo el sistema es 7 por 7. Ahora sí, por el coseno de 2.01 radianes por segundo por el tiempo t. ¿Cuánto le da este producto? En función de teta sub 0, ¿verdad? Que sería la ecuación de la fuerza. ¿Cuánto le da eso? Menos ¿cuánto le da 0.5 por 4.41 por 7? 15.43. Entonces nos va a quedar finalmente 15.43 veces el ángulo inicial por el coseno de 2.01 radianes por segundo newtons. Nos queda así. Esa es la fuerza que se siente, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Vieron? Estamos usando todo el modelo matemático del oscilador armónico simple para resolver. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo bien? Bueno, entonces vamos a hacer otro problema más. Estas son las ecuaciones que nos pidieron, nos solicitaron. Vamos a hacer otro problema más. Ahora se nos da este problema. Miren. Este sí es un problema del texto, pero no sé cuál es. Igual, usted fácilmente lo va a encontrar, lo va a identificar porque ese cuadrado que se ve ahí, formado por 4 varillas. Solo déjenme hacer más espacio. Así. Para que trabajemos allí. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos un cuerpo ahora sólido, pero compuesto por 4 varillas. Pero hay que tener cuidado con esto porque puede uno equivocarse a la hora de hacer el momento de inercia, que creo que es parte de lo que nos piden. Fíjense bien. Entonces, cada una de las varillas tiene masa m, son idénticas, y longitud L. Forman un cuadrado. ¿Cuál es la frecuencia de oscilación? Entonces, como es un péndulo físico, este es el eje de rotación, le voy a llamar O. Entonces, yo tengo que encontrar la frecuencia como 1 entre 2pi por la raíz de la masa total. Tengo que buscar D, no va a ser muy difícil, dividido por I0, por I respecto de 0. ¿Cuál es D? ¿Dónde está el centro de masa de ese cuerpo? ¿Qué me dicen? ¿Dónde está el centro de masa de ese objeto? De 4 varillas formando un cuadrado. Aló, 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 ¿me escuchan? ¿Dónde está el centro de masa de un cuaderno? ¿Jóvenes? En una esquina. No. ¿Dónde puede usted colocar su dedo? ¿Dónde puede usted colocar su En el centro. En el centro, correcto. Entonces, justo al centro se encuentra aquí. Ahí está el centro de masa. Entonces, yo necesito D. Y D va a ser esta distancia, miren.
Es la distancia del centro de masa al eje de rotación. Entonces no es muy difícil calcular esa distancia. Vamos a hacer un pichinguito aquí. Nos quedaría un triángulo de L medios por, por L medios. Y aquí tendríamos D. Quiero D. Aquí tengo L medios y L medios. Ingeniero, tengo una pregunta. ¿Sí? Si es por ejemplo, Ajá. ¿Aló? Se le apagó el micrófono. Vamos a esperar a ver qué nos pregunta su compañero. Ya se recuperó el micrófono. ¿Aló? ¿Aló? ¿me escucha? Sí, ahora sí. Dígame. Si el objeto fuese una esfera o un círculo, por decirlo así, D siempre sería igual al radio. Al radio es correcto, absolutamente, es correcto. Sí, sí, muy bien. Entonces, lo que estamos construyendo es este triángulo de acá, ¿ve? Aquí tenemos los 90 grados. Aquí tenemos L medio, si queremos D. Entonces, por Pitágoras, D va a ser la raíz cuadrada de 2 veces L medios al cuadrado. O sea, nos va a quedar así. Entonces nos va a quedar L por raíz de 2 entre 2, ya racionalizado, ¿verdad? Ya tenemos D entonces. M, ¿a qué va a ser igual M? Pues es la masa de las 4 varillas, es 4 veces M. Son 4 varillas. Ah, no, perdón. Dice un cuadrado de masa M ejecución con 4 varillas. No, entonces cada varilla tendría, es M en total. Dice un cuadrado de masa M. Entonces cada varilla tiene una masa que es igual a un cuarto. Entonces la masa total es M. Pero que no se nos olvide que la masa de cada varilla es un cuarto. Es M cuartos. ¿Verdad? Que no se nos olvide eso. Para encontrar el momento de inercia, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué nos haría falta? Encontrar I respecto de O. Entonces, ¿cómo encuentro I? Pues I lo voy a encontrar con el método que vimos con la varilla y la esfera. Voy a encontrar el momento de inercia de esta varilla, que observen ustedes, va a ser el mismo que este, porque son las mismas varillas, van a estar separadas las mismas distancias del eje de rotación. Le voy a llamar a ese momento I1, 2 veces I1. Y después tengo que encontrar el momento de inercia de cada una de estas varillas respecto de este punto, ¿verdad? Tengo que encontrar eso. Una forma de hacerlo es encontrar el del centro de masa de cada varilla, que observen que va a ser la misma, y encontrar esta distancia de acá. Es la distancia que separa al centro de masa de esas varillas que están más retiradas del eje de rotación. Entonces, a ese momento de inercia lo voy a llamar I2. Vamos a multiplicarlo por 2 porque son 2 varillas en las mismas condiciones. ¿Ok? Entonces vamos a hallar I1 primero. I1, dibujémoslo. Es el momento de inercia de una varilla respecto de su extremo. Simple. Este es el extremo. Tengo una varilla de longitud L y masa M cuartos. M sobre 4. Entonces, del problema anterior, encontramos que I1 sería el del extremo, que sería 1/3 de la masa, que es M sobre 4, por L cuadrado. Nos va a quedar así. Y eso nos da entonces 1 sobre 12 ML cuadrado, ¿verdad? Y entonces, solo tenemos que multiplicarlo por 2. Ahora, vamos a encontrar el otro. I2 aquí es igual. Entonces voy a dibujar esta varilla que está desplazada ahí. Tiene masa M cuartos y longitud L, ¿verdad?
y el centro de masa está justo a la mitad y está desplazado, observen esta distancia de aquí, es L. Quiero encontrar esta distancia, que es la distancia que separa al centro de masa de esa varilla del eje de rotación, para aplicar el teorema de ejes paralelos. Entonces esa distancia, aquí tenemos L y aquí tenemos L medios, llamémosla D, D minúscula. Va a ser igual a la raíz cuadrada de L cuadrado más L al cuadrado sobre 4. Eso nos da 5 cuartos, ¿verdad? Entonces D va a ser igual a L sobre 5, raíz de 5, L sobre 2, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Queda 5 cuartos, sacamos el cuarto como un medio y nos queda la raíz de 5 por L. ¿Están de acuerdo? ¿Aló, aló? Sí. Entonces ahora apliquemos el teorema de ejes paralelos. I2 es igual al momento de inercia de una varilla respecto de su centro de masa, que ya habíamos calculado que daba 1 sobre 12. A ver, busquemos la tabla para que no, para que miren que no me lo estoy inventando. ¿Dónde está esa tabla? Aquí está. Miren, respecto del centro es 1 sobre 12 ml cuadrado, ¿verdad? 1 sobre 12 por la masa, que es m cuartos, por L cuadrado, más la masa, que es m cuartos, por esta distancia al cuadrado. Eso nos va a quedar 5 L cuadrado sobre 4. ¿Verdad? Entonces, ¿esto cuánto nos daría? 12, aquí nos va a dar 40. L cuadrado sobre 48 más, más 5 L cuadrado sobre 16. Aquí nos va a quedar 48 ml cuadrado y aquí nos va a quedar 48 es 4. A ver, ¿cuánto les da? Sí, 3, ¿verdad? 3, 30 más 6 por 3, 18. 3 por 5, 15 ml cuadrado. O sea, nos va a dar esto 16 ml cuadrado. Y entonces, esto nos va a quedar aquí. Ya lo voy a escribir de una sola vez aquí. ml cuadrado sobre 3. ¿Están de acuerdo? 16 entre 48 nos da un tercio. Díganme, verifiquen si no me equivoqué en algo ahí, ¿verdad? Porque esto es lo que les decía, que hay que tener cuidado con estos cálculos. Verifíquenlo con calma y díganme si está bien para que podamos proseguir. ¿Qué dicen? ¿Está bien? Todo claro, Lick. Entonces vamos a sustituir aquí. ¿A qué cosa es igual I sub 0? Es 2 veces y 1, que es 1 entre 12 ml cuadrado. Más 2 veces y 2. Y 2 es ml cuadrado sobre 3. O sea que esto nos va a dar ml cuadrado sobre 6 más 2 ml cuadrado sobre 3. O sea, 6. Permítanme. 6 ml cuadrado, y aquí nos va a quedar 4 ml cuadrado, entonces nos va a quedar 5 sextos, no, sí, 5 sextos de ml cuadrado. Ahí lo tenemos. Ese es I0. Ahí está. Entonces ahora solo sustituimos todo. Sustituimos todo ahí. Sustituyendo nos quedaría
F sub 0, atentos, que no me voy a equivocar yo aquí. 1 sobre 2pi por la raíz, atentos aquí, de la masa, que es igual a masa, M, por G, aquí es igual D. ¿Dónde está D? Es igual a raíz de 5 por L y el 2 lo voy a escribir aquí abajo, ¿verdad? Ahora voy a sustituir 5 sextos. Entonces me va a quedar aquí 5 M L cuadrado y el 6 va a subir aquí. ¿Ok? Entonces miren, se cancela M, se cancela uno de los L's. Entonces esto nos va a quedar así. 1 sobre 2pi por la raíz de raíz de 5 entre 10. Nos va a quedar aquí raíz de 5 por G entre 10L. Nos queda eso. Ese sería el periodo. Vean las unidades. Aquí tenemos unidades de aceleración que son metros sobre segundos cuadrados. Se cancela con el de abajo, nos queda solo segundos inversa de segundos al cuadrado, que son las unidades de F, la raíz de eso nos va a quedar 1 sobre segundo. ¿Verdad? A ver cuánto, no, si es que hasta ahí lo podemos dejar. Va a quedar así porque no conocemos L. ¿Preguntas? ¿Vieron? Solo es de tener, eso son como rompecabezas. Usted va armándolos con calma, con mucha calma, porque los cálculos de momentos de inercia pueden volverse tediosos, no difíciles, sino tediosos. Y hay que tener cuidado en los cálculos. Debe estar usted relajado para hacer esto. ¿Preguntas? ¿Nadie tiene dudas? No. Ok, vamos a buscar. Aquí creo que había... no. Sí, hay alguien que pregunta algo aquí. El D no era otro. Vamos a ver. No. El D minúscula. Ay, es cierto, usted tiene razón. El D era esto, tiene razón. Sí, se dan cuenta, por eso es importante que cambiemos eso. Sí, tiene razón, es D mayúscula, no D minúscula. Permítanme, vamos a corregir eso. Entonces nos quedaría, hay que borrar todo eso último. Déjenme borrar esto. El D, bueno, borremos todo lo que está aquí adentro. Tiene razón, gracias por fijarse. Borremos eso de ahí. Sí, es D mayúscula, ¿verdad? O sea, que sería así. Es este de acá, D raíz de 2 sobre 2. O sea que nos quedaría M, que es M minúscula, por la gravedad. Y el D, que sería L raíz de 2. Vamos a dejar el 2 acá. Y ahora sí copiamos ¿dónde está? Este 5 sextos. O sea que nos va a quedar aquí 5. ML cuadrado y el 6 se va para aquí arriba. Aquí. Y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Bueno, se va a cancelar aquí un 3. Raíz de 2. Se cancela la masa. L por G. Entre 5 L. Así. Ahí verifíquenlo ahora. A ver si está bien. Entre 5L. Verifíquenlo ahora. ¿Está bien? Sí. Ok. Entonces vamos ahora a buscar otro problema. Vamos a buscar problemas de péndulos de torsión, que creo que están más adelante. Vamos a ver. No, yo tengo que buscarlos, los tengo en otro lado. Ya habíamos hecho
había hecho 2 de péndulos de torsión. Tenemos media hora, la media hora extra, que les voy a, no es extra, sino que es de reposición. Aquí debería yo tener algunos problemas ya resueltos. Déjenme ver si los encuentro acá. Aquí están. Ah, no, esos son amortiguados. Aquí, aquí deben estar. En estos que nos quedaron sin hacer, ¿se acuerdan? Ahí quedaron algunos más. Cuando hicimos estos, nos quedaron los que no podíamos hacer. Entonces los vamos a hacer ahora. Ahí está. Este es el primero. Fíjense bien. Este es el primero. Ahí está. Fíjense bien. Tenemos un disco uniforme sólido. ¿Ok? Nos dan la masa, 6.5. Y el diámetro, 24 centímetros. Aquí están los valores. Radio es 0.12, masa. Entonces nos dicen, este disco está, lo han fijado. Ahí está muy mal dibujado, no puedo hacer líneas verticales bien. Lo han empotrado en una varilla de acero, de un material sólido, una varilla, un alambre metálico. ¿Se acuerdan el oscilador que vieron con el peruano? Que tiene una constante de torsión que no conocemos, que de hecho es lo primero que nos piden calcular. Entonces, se nos dice que se logra aplicando una fuerza tangencial F, que aquí aparece intentando dibujarse, la intenté dibujar ahí. Aplicando esa fuerza F de 4.23 newtons, se logra torcer ese disco 3.34 grados. ¿Ok? Aquí los estamos convirtiendo a radianes. Hay que trabajar con radianes. Y tenemos la fuerza. Entonces acordémonos, esto lo voy a usar así como cuando hacíamos con el resorte, que le decían que usted colgaba una masa M de un resorte y entonces el resorte se deformaba una cierta distancia X. Bueno, entonces usted de esa manera calculaba acá, que servía para ¿cómo se llama? Para calcular K, para la calibración. Entonces ahorita vamos a hacer lo mismo. De la misma manera, la constante K de torsión es igual al torque que tengo que aplicar, que es igual a ¿qué cosa? A la fuerza por el brazo de palanca. Miren, ¿cuál es el brazo de palanca de esta fuerza? R. Entonces, el torque con el que logro torcer este ángulo convertido en radianes es la fuerza por R. Aquí sustituyo los valores, lo divido entre esa expresión en radianes y obtenemos 8.75 newtons por metro entre radianes. Son las unidades de K. ¿Ven? Es exactamente lo mismo, análogamente al caso de la calibración de los resortes. Este es el inciso A. Ahora nos dicen, inciso B, que calculemos las frecuencias y la frecuencia del periodo de oscilación de torsión del disco. Entonces, tomamos la ecuación que corresponde a la frecuencia angular natural de oscilación del el péndulo de torsión. Aquí lo tenemos. Es K entre I0. ¿Cuál es 0? Es el eje de rotación. Y entonces noten que esto está apoyado en su centro. ¿Eso qué quiere decir? Que el momento de inercia esencialmente es el momento de inercia respecto al centro de masa. Aquí le llamé C. Me voy a la tabla. ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos calculado para un disco? Y nos da un medio de la masa por el cuadrado del radio. Y ese de hecho va a ser justamente el momento de inercia respecto al que nos interesa. Entonces lo sustituimos. Un medio por la masa del disco, que es 6,5, por su radio, que es 0.12 al cuadrado, y eso nos da 0.047 kilogramos metro cuadrado. Ya tenemos todas las piezas. K ya la tenemos y tenemos IC, solo sustituimos y calculamos la frecuencia angular, que es 13.67 radianes. Y ahora solo aplicamos la ecuación de 2pi por F, despejamos para la frecuencia y es igual a 13.67 entre 2pi y eso nos da 2.17 Hz. Y el inverso de esto nos da el periodo. Aquí tenemos todo entonces. Al final
se nos pide que escribamos la ecuación del movimiento para la posición angular. Entonces solamente tomamos la ecuación. Fíjense bien que es evidente que para lograr activar a este sistema, yo tengo que deformarlo el ángulo, que en este caso es 3.34, y soltarlo. Eso significa que el ángulo de fase va a ser 0, porque yo lo suelto desde su punto máximo. Y entonces aquí tenemos la ecuación. Solo tenemos que sustituir. Teta de t es igual al ángulo inicial que ya nos lo dieron en radianes por el coseno de omega t. Y aquí solo sustituye y le queda esto. 0.058 radianes, coseno de 13.67, que es omega, que lo habíamos calculado por t. Esa es la ecuación que nos diría en cualquier instante la posición, nos daría la posición de angular de ese disco. ¿Preguntas? ¿Vieron? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? No, Lee. Bien, vamos a buscar otro más. Creo que aquí está este. Este es de nuevo, creo que de torsión solo hay unos poquitos. Muy poquitos. Entonces vamos a hacer este. Creo que de torsión solo hay como 2 problemas. Ahorita les acabamos de resolver uno de ellos. Nos dicen que el filo de una navaja, aquí, está colocado horizontalmente como se muestra y funciona como pivote. Para reducir la fricción, se pone una navaja. Y en una biela, esto es una biela, que son partes de un motor. ¿Ok? Entonces se nos pide, permítanme, que, bueno, nos dicen que el centro de gravedad, que es lo mismo que centro de masa, ¿verdad? Se encuentra a 20 centímetros del pivote. ¿Qué distancia es esta? Evidentemente que es de mayúscula, la que está involucrada en el cálculo de omega sub 0, es esta de mayúscula. En este caso lo que nos están pidiendo es que calculemos I sub 0. Y para eso ellos ponen a oscilar esta biela desde un ángulo pequeño y cuentan en un cierto tiempo, en este caso contaron 120 segundos, aquí lo tenemos, y en esos 120 segundos contaron 100 oscilaciones. Entonces noten que evidentemente lo que nos están dando, si calculamos 100 entre 120, es la frecuencia sub 0. Entonces uno calcula y eso le da 0.83. Aquí lo tenemos. ¿Ok? Entonces con eso voy a obtener omega. Es 2pi por f. Eso nos da 5.21 radianes por segundo. Entonces aquí ya tengo omega, tengo la masa, G, D. Solo tengo que despejar para I sub 0. Y aquí lo tenemos despejado. mgd sobre 4pi cuadrado f sub 0 cuadrado. Solo verifiquen si da eso porque solo para estar seguros, verifiquen si efectivamente da eso. Y me dicen si efectivamente da eso. Eso les da. Aló. En F sub 0 dice 1000. ¿Dónde está? F sub 0. Punto 83. Punto 83. Entonces la masa es 1.8. La gravedad D es 20 centímetros, .2. 4pi y F sub 0
Es 0.83, aquí está. 0.83. Mm, mm. Se podría haber hecho con omega también, ¿verdad? Y tendría que dar lo mismo. Sí, está bien la respuesta. Perfecto, Sí, muy sí, bien. da. Muy bien. Entonces ahora, ¿vieron? Aquí estos problemas que estamos resolviendo no vamos a tener que demostrar nada. Solamente estamos usando las ecuaciones que fueron deducidas para los diferentes osciladores. En este caso, nos estamos concentrando solo en el péndulo físico y el péndulo de torsión. Aquí tenemos, creo que este es el último. Ok. Aquí tenemos estos que están acá, este que está aquí. Eh, Vamos a ver, si quieren borro eso y lo hacemos completo porque aquí está medio confuso. Lo vamos a hacer completo. Permítanme. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una esfera, ¿verdad? Este es el momento de inercia de una esfera, que la tomé de la tabla solo como referencia. Ahí está. Respecto de su centro de masa. No, es que es una esfera de pared delgada. Eso lo tomamos de la tabla. Es una esfera de pared delgada respecto de su centro de masa. ¿Verdad? Miren, el eje de rotación pasa por su centro de masa. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, dice que usted tiene un adorno y que ese adorno está formado justamente por una esfera hueca. Nos dan la masa de la esfera. La masa de la esfera es 0.015 kilogramos. Y tiene un radio R de 0.05 metros, o sea, 5 centímetros. La cuelgan de una rama, dice, mediante una pequeña espira unida a la superficie de la esfera. O sea, que usted va a tener una esfera así. Y aquí en la periferia va a tener el eje de rotación. Este es A. Este es el centro de masa. Entonces, esto usted lo desplaza de su punto de equilibrio, que es esta línea de acá. Esta es la línea de equilibrio, ¿verdad? Un ángulo y lo suelta, ¿verdad? Si el adorno se desplaza una distancia corta y se suelta, lo desplazamos una distancia angular θ sub 0 y lo soltamos. Va a oscilar alrededor del punto de equilibrio. Entonces nos piden que calculemos el periodo. ¿Ok? Entonces tomamos la ecuación evidentemente que se trata de un oscilador, un péndulo físico. Tomamos la ecuación que corresponde. El periodo de una sola vez. El periodo es igual a 2pi por la raíz, déjenme ver, a ver. Sí, 2pi a ver. Es 2pi por la raíz inversa, o sea, por i respecto de a en este caso, sobre mg y d. Nos quedaría de esa manera. ¿Y cuál es d? A ver, rápidamente digan, identifiquen a d. ¿Cuál es d? El radio. El radio, es correcto, porque es la distancia entre el centro de masa, acuérdense, ¿verdad?
esta distancia del centro de masa al eje de rotación. Esta es D mayúscula. Muy bien. O sea que es igual a 0.05. Y entonces solo nos haría, ya tenemos la masa, GD, solo nos falta IA. Entonces calculamos IA. ¿Cómo calculo IA? Bueno, fácil, ¿verdad? Voy a tener una esfera. Voy a tener una esfera oscilando respecto a un punto en la periferia. Yo necesito el eje de rotación respecto de ese punto. Vamos a tomar el eje así, un eje que pasa por acá. Pero entonces voy a tomar el del centro de masa. Va a pasar un eje por acá. Y de nuevo, la distancia que lo va a separar a los dos ejes va a ser el radio. ¿Verdad? Entonces, este es el momento de inercia respecto al centro de masa, que es este que nos están dando ellos acá, es 2/3 de mr cuadrado. Calcúlenlo cuánto les da. Y este, que es el que yo quiero, no lo calculen todavía. IA va a ser igual a este, teorema de ejes paralelos, lo voy a escribir aquí, arriba. IA tendrá que ser igual a I respecto al centro de masa, más esta distancia de separación, más M por R cuadrado, que es la distancia que lo separa. O sea, nos va a quedar 2/3 de mr cuadrado más mr cuadrado. O sea, eso nos da 5/3, ¿verdad? No, 7. 7/3. Ah, no, porque son tercios. Son 3/3 más 2, 5/3 de mr cuadrado. Ahí lo tenemos. Ahora sí, calculen cuánto les va a dar el valor numérico. Y ya. Es 5/3 de mr cuadrado, ¿no? Veamos cuánto les da eso. Quedaría 6.25 como exponente a la menos 5. 6.25. Ah, por 10 a la algo, permítanme. Por 10 a la menos 5. A la menos 5. Por 10 a la menos 5 kilogramos. Muy bien, sobre metro cuadrado. Y ahora solo sustituimos. Entonces, sustituyendo, el periodo sería igual a 2pi por la raíz cuadrada de esto, que es 6.25 por 10 a la menos 5 dividido entre la masa, que es de 0.15 por 9.8 por esa D, que es igual al radio, ¿verdad? Por 0.05. Vamos a ver cuánto les da todo. 0.57, mira. Un poco menos de un segundo, de medio segundo, un poco más de medio segundo, 0.57 segundos. Ahí está. Ese es el periodo de oscilación. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? ¿Vieron? No son problemas difíciles. Una pregunta, ¿cuándo es que tienen la prueba de... o ya la tuvieron? Hoy les tocaba, ¿verdad? El viernes. 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 El viernes nos toca, les toca, ok. Estamos hablando ¿y el control de lectura? El viernes. Ah, lo No, que el tenían, viernes es el control de lectura. ok, lo que tenían hoy era la actividad interactiva. ¿Se acuerdan? No se les vaya a olvidar eso. ¿Se acuerdan de la actividad Eso fue el domingo. Ah, ya la hicieron. Ah, ok. Sí, eran 2.
Del jueves al domingo. Fueron. ¿Qué tal? Fácil, la vieron fácil, lo vieron sencillo. Sí, estaba sencillo. Sí, estaba sencillo. Ok, muy bien. Bueno, déjenme ver si hay algún otro problema. Creo que sí queda este, pero estos son los que les prometí que les iba a hacer después. Estos problemas son ya problemas que no son de los que ya hemos visto. Si se fijan, estos problemas son otro tipo de oscilador, ¿verdad? Y entonces tienen rotación involucrada, pero estos tendríamos que hacerlos con más calma. Particularmente me interesa ver uno, déjenme ver si está aquí. Me interesa ver uno. Este es otro que vamos a hacer, lo vamos a hacer mañana. Uno que tenga rodamiento. Voy a agregar a estos dos, uno con rodamiento para que vean ustedes cómo se trabaja con rodamiento. Que eso sería ya el último tema que creo que nos toca ver de este capítulo, del capítulo de oscilaciones. ¿Verdad? Entonces mañana vamos a hacer este. Y vamos a hacer este otro. Y además voy a incluir uno que tenga rodamiento para que vean ustedes cómo se hacen los cálculos con rodamiento. ¿Ok? Si no tienen preguntas, nos vemos mañana. Ingeniero, Dígame. para la prueba 1, que esa que es para el viernes, solo viene este capítulo. Sí, vamos a ver. Asegurémonos de eso. Si no me equivoco, esa prueba solo incluye a los primeros dos osciladores. Espérenme, mejor miremos. No vaya a ser que lo mal aconseje aquí. Vámonos a buscarlo acá. Debería estar eso más bien ¿cómo se llama? En el informativo. Déjame ver dónde está eso. Ah, aquí debe estar. ¿Dónde está? Lo hice. Aquí está. Programación didáctica. Ok, entonces veamos ahí. ¿Qué es lo que tenemos allá? Vámonos a las actividades. Tienen... Aquí está. Viernes 4. 2 puntos tienen el primer control de lectura, ¿verdad? Primer control de lectura. Y efectivamente, solo incluye movimientos periódicos. O sea, esto que hemos estado estudiando. ¿Ok? Y estas fueron las actividades interactivas que tuvieron. Tuvieron la del 27 al 30, que fue la que me dicen que era doble. Y el 11, que es el siguiente viernes, tienen ustedes el segundo control de lectura. Creo entonces que estos, sí, sería el de ondas. ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿Está claro eso? Solo quiero asegurarme. Déjenme ver que me pareció haber visto que solo incluía la primera parte, pero quiero estar seguro. Vamos al campo virtual. Quiero asegurarme, el primer control de lectura. Debe estar por acá. Fíjense bien, movimiento periódico. Esta es la primera tarea, ya la vieron, ¿verdad? Que ya está puesta la fecha en la que tienen que entregarla. Control de lectura, dice. Sí.
Déjenme ver en qué fecha está. Está para el viernes hasta las 5 de la tarde. Hasta el viernes, ¿verdad? Que es correcta, es la fecha, ¿verdad? El viernes. Es Sí, correcto. 4 de Viernes 4, sí, es correcto. Hasta las 5, de 4 a 5 de la tarde. Perdón, de 2 a 5. Les dan 3 horas para hacer la prueba de control, ¿verdad? Sí, estamos bien entonces. Y sería esto que estamos estudiando ahorita, que ya concluimos. Ya está también la segunda lección del movimiento ondulatorio. Ya pueden comenzar a ver eso adelantándose, ¿verdad? Y mañana, inmediatamente después de darles esos 3 problemas, yo les voy a dar la definición de onda y las ideas generales de las oscilaciones. Pero sí conviene que ustedes puedan comenzar a trabajar. Y ahí solo nos faltaría este tema que es muy bonito. ¿Ok? Y Ajá. una última pregunta. Dígame. Es sobre la segunda guía. La La del segunda. capítulo 5 sería para el otro viernes también. Sí, esa no se las he adjuntado, sí. Después se las voy a juntar aquí cuáles serían los problemas. Cuando veamos los temas, yo se los voy a poner ahí, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, perfecto. Si no tienen más preguntas, nos vemos mañana, jóvenes. Y mañana tendríamos otra hora y media para completarles la clase que les falté ayer, ¿verdad? Bien, nos vemos mañana entonces. Que pasen un feliz día. Gracias, Lick. Cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias. Feliz Hasta tarde. luego. Gracias, Lick. Feliz tarde. Igualmente, hasta luego, jóvenes.